Listo, vamos a iniciar. Muy buenos días con todos. Buenos días. ¿Sí me están escuchando? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos.
Vamos, por favor, a dar inicio ya. Me ayudan encendiendo la cámara a las personas que están faltando. Listo, voy a pasar al registro de la asistencia. Por favor, les comparto igual la pantalla para que puedan ir visualizando ustedes también. No le he unificado los paralelos, lo que me faltaba. Bueno, ya lo haré. Hoy estamos... A ver, no, ya está. 13 fue el miércoles, ¿no? 13:07. Y ahí estamos 15. Ok, a ver. Melanie Alvarado. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Bajaña Carla. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Bajaña María Leonor. Buenos días, presente. Buen día, gracias. Basurto Víctor. Presente, buenos días. Listo, gracias, buen día. Castillo William. Presente, buenos días con todos. Buen día, gracias. Chillambo Roseli. Buenos días, presente. Buen día, gracias. Conde Josabet. Conde Josabet. Cortés Andrea. Presente. Listo, gracias. Espinosa Angie. Buenos días, presente. Buen día, gracias. Girón Mauricio. Presente. Listo, gracias. Gurumendi Ariel. Presente. Listo, gracias. Holguín Roberto. Presente. Listo, gracias. Huacón Ulises. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día, gracias. León Antonia. León Antonia. ¿Está? Martínez Wimper. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días, gracias. Vamos con los que están faltando. Hoy es 15. ¿No? Castro Darwin. Presente, buenos días. Buen día, gracias. Macías Madeline. Ingeniero, disculpe, presente, lo que pasa es que tengo problemas con mi computadora y no podía hablar. Ya, listo. León Espinosa. Ok, listo. Macías, ¿ya me contestó, Madeline? Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Mieles Johnny. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Y Morán ya no está. Olvera Génesis. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día, gracias. Padilla Franklin. Padilla Franklin. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día, gracias. Pero Ita Maylin. Buenos días, presente. Listo, gracias. Ramírez Galo. Buen día, presente. Buenos días, gracias. Rendón Lady. Buenos días, presente. Listo, gracias. Rosales Heidi. Rosales Heidi. ¿No? Torres Evelyn. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Vera Yuleisi. Buen día, presente. Listo, gracias, buen día. Yaguar Luis. Buen día, ingeniero, presente. Listo. Y Zamora Saída. Zamora Saída. No. Ok, listo. Me están faltando del paralelo, bueno, no del paralelo, ya no son paralelos, ¿no? Rosales, Zamora y Conde. 3 personas. Listo, les voy a tomar la captura, la cuenta de 1, 2 y básicamente 3. Ya, déjenme guardarlo.
Listo. Vamos entonces a dar inicio, ¿ya? Permítanme compartirles la pantalla. Estamos, ya, me imagino que ahí están visualizando mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. A ver. Entonces, listo. Vamos entonces a continuar con lo que veníamos desarrollando acerca de la oferta y la demanda, justamente quiénes intervienen, qué factores intervienen, de hecho, tanto en oferta como en la demanda. ¿Ya? Dentro de esta lámina, justamente, recordarán, teníamos factores derivados de la parte económica, geográfica, demográfica, social, como los que de una u otra manera van a tener incidencia dentro de la creciente demanda o la variabilidad justamente de esta demanda, es decir, de los pasajeros, de los usuarios. ¿Sí? Esto va a estar directamente relacionado, varios de estos factores como tal, para que obviamente pueda incrementarse esta demanda, pueda mantenerse, pueda disminuirse, básicamente qué es lo que puede ir sucediendo. ¿Ya? Dentro de ello hablábamos de la parte económica en cuanto al nivel socioeconómico, sobre todo de los usuarios, de las personas, de los residentes, ¿ya? El tema de costos justamente que puede alcanzar a tener un sistema de transporte y cuánto representa para una persona, ejemplo, diariamente poder movilizarse, ¿ya? En este caso, sea por transporte público, sea por transporte comercial, la combinación tal vez de las dos o el vehículo particular, ¿sí? Dentro de la parte demográfica hacemos referencia específicamente en lo que refiere a la población, lo que refiere un poco a la edad, es decir, al tamaño como tal, a la dimensión, la cantidad de personas que residen en un lugar, en una localidad, en una zona, en una ciudad como tal. Desde ahí hacíamos referencia, ¿no es cierto?, de que no es lo mismo ciudades de ejemplo Quito, Guayaquil, que ciudades como cantones como Daule, donde relativamente la cantidad de población de usuarios no es la misma. De hecho, en reflejo es justamente sus sistemas de transporte. Ya cuentan con un sistema de transporte más, de más capacidad, es decir, masivo. Lo mismo en el tema de la edad, esto está directamente relacionado porque obviamente en función de la edad se puede dar mayor generación como tal de viajes o de requerimientos de poder movilizarme de un punto de origen a un punto de destino. ¿Ya? En el tema de geográficos, bueno, aquí hacíamos referencia justamente el tema cómo está distribuido dentro de una ciudad, el ordenamiento como tal, los diferentes usos de suelo que se le puede dar a una ciudad, ya sea para zonas comerciales, educativas, residenciales, financieras y demás actividades que pueden tener dentro de una ciudad. ¿Sí? De ahí que justamente los lugares de trabajo, ejemplo, se van a centrar en ciertos lugares como tal específicos, ¿sí? O que requieren o demandan tal vez mayor cantidad de viajes. Generalmente se producen esto en la zona centro, ¿ya? En cuanto ya al comportamiento social, justamente está básicamente desarrollado o plasmado en cómo se presentan, cómo es el comportamiento de los usuarios, cómo básicamente se desarrollan gran parte de sus actividades. De ahí que, ejemplo, teníamos ciudades como Guayaquil, donde la gran parte de los habitantes, de ejemplo, de Durán, de Daule o de los cantones aledaños, llegan a esta localidad para cumplir con sus actividades de trabajo, ¿sí? Y obviamente entonces la necesidad o requerimiento de realizar un viaje en la mañana de llegada y en la tarde de retorno hacia sus localidades. Y vamos a revisar básicamente lo que es una fórmula
para poder hallar justamente este equilibrio entre la parte de la oferta y la parte de la demanda, poder representar incluso gráficamente y en sí poder definir, ¿no es cierto?, cómo estaría o dónde se encontraría este punto de equilibrio, según podamos tener en cuanto a nuestra oferta y en función también de nuestra demanda, ¿ya? Entonces, en este sentido, aquí está antes de ello la fórmula, ¿no? Donde Q es igual a A menos B por P, donde Q es la cantidad de demanda del producto o servicio, ya P es el precio del producto o del servicio, y ahí B son parámetros constantes. Ya lo vamos a revisar en una fórmula para poder comprender de mejor manera esa parte. Ya, como se puede observar, justamente la función de la demanda se dibuja con pendiente negativa, es decir, justamente va a tener esta inclinación, ¿ya? Del eje Y parte para el eje X con, obviamente, con una disminución. Vamos a ver, asimismo, para lo que es ya la ecuación de la oferta, tendrá sentido opuesto, es decir, tendrá la inclinación de manera viceversa. Iniciará en el eje de las X con menor cantidad y irá aumentando, justamente porque eso se trata de poder encontrar este punto de equilibrio, ¿ya? En cuanto, bueno, aquí justamente está en parte de la gráfica que les hacía mención, la curva básicamente de la demanda, cómo tiene en sí esta inclinación, ¿no es cierto? Tiene esta inclinación, ¿ya? Podríamos hablar de esa forma, donde obviamente aquí en el eje de las Y está considerado lo que es el precio, en este caso el costo, y en el eje de las X lo que es la cantidad. Entonces, la demanda se considera como una demanda variada, porque justamente esto puede variar, ¿no es cierto? No es tal vez una constante que podamos decir o asegurar con exactitud. Podemos tener rangos, sí es verdad, ya, pero exactamente no puedo tal vez decir que transporto al día 513 personas, ya, y que todos los días se movilizan esas 503. Pueden ser días que tal vez aumenten, disminuyan, pero obviamente se van a mantener dentro de un rango ya promedio. Pero obviamente sí hay esa variación, es dinámico en ese sentido, sí, igual como el tráfico, ya, como la cantidad de vehículos, es dinámica, es cambiante. Esto es el transporte de un servicio raramente demandado por sus necesidades, características, ya que usualmente se deriva de alguna otra función o necesidad. Por ejemplo, nos dice la demanda de un producto en determinado lugar originaría la necesidad de transportar el producto desde los centros de origen hasta los centros de consumo. De ahí que el volumen de demanda produciría a su vez una demanda de transporte. Esto no solamente en la parte tal vez de referencia como transporte de mercancías, sino de igual manera en el transporte de pasajeros, ya en el caso de creación de entidades, cambio tal vez o ampliación de entidades, ejemplo, la creación tal vez de un centro comercial, la ampliación tal vez de entidades públicas, tal vez la creación justamente de algún proyecto como tal, alguna industria, que genere básicamente esa necesidad o ese requerimiento de que las personas, los habitantes, deban cumplir una función que puede ser compra, puede ser de trabajo, puede ser de estudio, ¿ya? De diferentes actividades como tal. ¿Ok? En cuanto justamente a esta parte del desarrollo de una gestión efectiva por parte de la demanda, vamos a tener ciertos beneficios que se podrían considerar. Esto en función de básicamente lo que desearía el usuario, ¿ya? Tanto los beneficios como la definición o en qué sentido hace referencia justamente esta demanda. Entonces, en el punto de vista reducción de la congestión, obviamente con la congestión de tráfico reducida por los usuarios del automóvil, usuarios de buses, peatones y ciclistas.
Es decir, básicamente como hablamos de una demanda, ya en ese sentido, pues haciendo énfasis en que tal vez puedan hacer mayormente uso del transporte público, obviamente de una u otra manera aliviana un poco el tema de la congestión, ya del uso justamente inmedido del automóvil como uno de los principales o los vehículos que más aportan al tema del congestionamiento. ¿Ya? El ahorro en costes de las vías, esto es la reducción de costos para construir, hacer mantenimiento y operar sistemas de vías. Básicamente contrarresta la anterior, es decir, mientras más cantidad de ejemplos de vehículos, básicamente de uso particular, obviamente vamos a tener mayor desgaste de todo lo que es el tema de infraestructura como tal. Entonces, obviamente se va a necesitar de un mayor mayor cantidad de fondos para dar mantenimiento justamente a lo que es el sistema vial. En ahorros en estacionamiento, reducción de problemas de estacionamiento y costos de infraestructura para estacionar. De ahí que justamente la necesidad de, ejemplo, implementar o de crear ya, tuve que silenciarlo. Bueno. Ya, en el tema de estacionamientos, sobre todo porque esto necesita de una infraestructura, ¿no es cierto? Ya podemos encontrar diferentes tipos de estacionamientos, tanto públicos como privados, tarifados o no tarifados, y sobre todo en los centros de las ciudades, los centros urbanos, donde generalmente la disponibilidad de espacio no es un factor de una manera favorable. Entonces, de ahí que justamente el poder destinar algún tipo de infraestructura para estacionamiento resulta también una inversión considerable, ¿sí? Asimismo, en el tema de ahorros para el consumidor, ahorros en costos de transporte, sobre todo para el tema de los consumidores, operaciones de movilidad mejoradas, es decir, operaciones de movilidad particularmente para no conductores, es decir, para peatones, ¿sí? En temas de seguridad vial, reducción de consumos de energía per cápita, y en temas de conservación, asimismo, de energía, reducción, asimismo, de energías que obviamente esto está derivado porque de una u otra manera se reduce en el tema de viajes innecesarios o del uso del vehículo de manera irracional. ¿Ya? Reducción de emisiones, contrarresta las dos anteriores, usos de suelo eficientes, diseño de comunidades más accesibles, consumo de suelos per cápita reducido. Es decir, generar como tal un sistema de transporte más eficiente que esté enfocado justamente en dónde son los lugares donde mayormente se demanda un viaje por parte de los usuarios y obviamente que se pueda cubrir con ese servicio. Ejemplo, que pueda cubrir la parte norte, centro, sur, este, en sí que pueda cubrir gran parte del territorio de una ciudad, al menos con una línea de transporte público, ¿sí? Y obviamente esa posibilite o brinde esa accesibilidad para poder movilizarme de un punto a otro, siempre y cuando tal vez pueda realizar temas de transbordo, ¿ya? En temas de salud pública, incremento de la actividad física y beneficios de salud justamente asociados por las razones obviamente anteriores mencionadas, temas de contaminación, si de una u otra manera se reduce, obviamente pues, el tema de salud pública como tal puede mejorar, ¿ya? Que es básicamente entonces lo que desea el usuario como tal, es decir, recuerden que la demanda prácticamente viene a ser, ¿no es cierto?, la persona como tal. Entonces, básicamente hablamos de ello, de lo que el usuario como tal desea, ¿ya? Ahora, como oferta, ¿sí? Como oferta ya mencionábamos, ¿no es cierto?, que básicamente esto es lo que representa, en este caso, los bienes o servicios. En nuestro caso, pues hablamos de las diferentes unidades de transporte público, bajo sus diferentes modalidades de prestación del servicio como tal. Transporte público urbano, intercantonal, interprovincial
y todo lo demás, ¿sí? Así es el caso justamente de las empresas entonces de transporte, empresas, compañías o cooperativas, ¿ya? Que básicamente la función de estos es prestar el servicio, ¿ya? La cantidad a ofrecer no solo depende del precio en este caso del producto, o hablamos como tal de la tarifa en el mercado, sino de factores como los precios de insumos y tecnología. Más que en este sentido, en el ámbito del transporte, sería el costo de inversión que tienen en este caso los propietarios, porque eso hay que nuevamente hacer énfasis, ¿no? El transporte público, si bien es cierto, es denominado así, transporte público, pero los propietarios son personas particulares, que ellos son quienes realizan la inversión básicamente en adquirir las unidades como tal. Entonces, en temas de adquisición de las unidades, temas de mantenimiento, pago como tal de conductor, ayudante, todo lo que interfiere como tal, como gastos, ¿ya? Obviamente debe estar en función de la tarifa que ellos perciben. Entonces, de ahí que vamos a justamente a tener de cierta parte en diferentes modalidades la tarifa diferenciada, en este caso que puede incrementar, puede disminuir, ¿ya? Esto por justamente estas características en cuanto a distancia del viaje, a características como tal de la unidad, ejemplo, tal vez en transporte público urbano, lo que se busca tal vez no es enteramente dar una comodidad, a diferencia de una unidad, ejemplo, de transporte público en transporte interprovincial. Entonces, incluso en tema de costos, para adquisición de la unidad, tal vez va a haber una diferencia, porque la hay también en el tema de la tarifa, ¿sí? Entonces son realidades un poco que en algunos aspectos coinciden, pero en otros también tienen diferencias como tal marcadas, ¿ya? Pero básicamente cuando hacemos referencia de la oferta, hablamos justamente de las unidades que están o van a prestar el servicio de transporte público. Asimismo, como revisamos en la demanda, acá también vamos a revisar lo que corresponde a la oferta en esta fórmula, básicamente para poder hallar el punto de equilibrio, tanto entre oferta y entre demanda, donde la fórmula lineal para hallar la oferta me dice que O es igual a C más D por P, donde O es la cantidad ofrecida por un bien o servicio, ¿ya? Y P es el precio del mercado, aquí hay una corrección, es la P minúscula, ¿no es cierto? Y C y D son parámetros constantes, ¿sí? Es decir, que en sí se van a mantener, lo que básicamente vamos a poder encontrar que varía son estas denominaciones que ya la vamos a revisar. Como puede observarse entonces en esta figura, la función de la oferta tiene una pendiente positiva, es decir, recordarán, para lo que es la demanda tenía esta inclinación. Entonces justamente lo que busca esto es poder alcanzar este punto de equilibrio, básicamente dónde se encuentra, saber dónde se encuentra, ya, o al menos en qué rangos se encuentra y debería estar, para saber obviamente que todo ejemplo esté funcionando de manera correcta, ¿ya? Entonces, asimismo, ¿cuáles son los factores que van a influir o que influyen básicamente en oferta? Ya revisamos los que influyen en la demanda, si revisemos de igual manera los que influyen en oferta. Tenemos que son los niveles de infraestructura existentes, es decir, al hacer referencia al nivel de infraestructura, básicamente hablamos de el sistema vial. En este caso tenemos lo que son túneles, puentes, carreteras, ¿sí? Todo lo que, ejemplo, el vehículo en el ámbito terrestre necesita para poder movilizarse, ¿sí? Todo lo que comprende la infraestructura vial básicamente, ¿sí? Lo que son tiempos y costos de producción. En este sentido, pues, hablamos justamente de ejemplo. Hay unidades que pueden tener su recorrido que dure, ejemplo, 60 minutos. Otras unidades que pueden tener que su recorrido dure 120 minutos, ¿sí? Entonces, y obviamente la unidad que brinda recorrido en los 60 minutos, la unidad que brinda el recorrido
en 120 minutos, las dos tienen la misma tarifa, las dos cobran el mismo valor, pero una unidad posiblemente recorre más que la otra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, justamente son factores que van a incidir, porque al final del día, ¿no es cierto?, la unidad habrá recorrido, un ejemplo, 100 kilómetros y la otra unidad habrá recorrido 200 kilómetros. Entonces, en temas ya, cuestión de mantenimiento como tal, consumo de combustible, todo ello va a estar reflejado en ese sentido, ¿sí? Entonces, obviamente, para lo que es la rentabilidad, justamente del otro factor, rentabilidad y seguridad, obviamente para el transportista debe también cumplir en ese aspecto, es decir, que me resulte rentable de acuerdo al recorrido que yo hago, la tarifa que posiblemente esté percibiendo, ¿sí? Aquí en este sentido, no sé si en alguna clase sí les debía haber comentado, ya siempre va a haber una posición por parte del transportista, es decir, sobre todo para el tema de tarifas, y siempre va a haber una posición por parte del usuario, que generalmente está representado por la empresa, ejemplo de movilidad o de transporte que tenga en el municipio, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ejemplo, siempre el transportista va a querer tal vez el valor de la tarifa un poco más elevado en el tema justamente del estudio, ejemplo, que pueda realizar. De una u otra manera va a exagerar un poco, ¿ya? Y obviamente siempre, incluso en nuestro país, en varias ciudades, hemos estado escuchando este tema frecuente de que los transportistas están buscando el alza de la tarifa por las razones de que han subido temas de insumos para mantenimiento, los accesorios, el combustible, neumáticos, y todo lo que básicamente necesita una unidad para poder transportarse, para poder prestar el servicio. Entonces, de ahí que incluso se considera, por ejemplo, lo que es el costo de inversión, ¿ya? Es decir, el costo de adquirir una unidad nueva, viene el tema de depreciaciones, es decir, ¿qué pasa si yo compro una unidad, ejemplo, en $150,000? Ya al cabo de 5 años, ¿cuánto eh, cuánto habrá básicamente, o al cabo, habrá ese tema de depreciación y al cabo de 5 años, ¿cuánto, ejemplo, valdrá esa unidad? ¿Ya? Entonces, todos esos aspectos se consideran en el tema de fijación, estudio de tarifas. Y obviamente, como les digo, hay dos puntos de vista. Uno del transportista, que busca en sí obtener el valor de la tarifa más alto, y desde el punto de vista del usuario, representado justamente por la autoridad. En este caso, obviamente, busca que en tal caso, si hay un incremento, la tarifa no sea considerable, o sea, no sea el incremento muy alto, porque esto, de una u otra manera igual, va a generar repercusión por parte de la sociedad, ¿no? No es en ese sentido, pues, muy bien visto de que eleven temas de costo del pasaje, ¿ya? Y que de pronto no se cumpla sobre todo con los estándares de estos de mínimos de calidad de prestación del servicio, ¿ya? Asimismo, ¿cuáles son algunos factores atractivos? Tenemos el ingreso de los usuarios, que esto es básicamente lo elemental, ¿no es cierto? Si no hay usuarios, no hay demanda de pasajeros, pues pueden tener la unidad del año, pueden tener eh, una unidad que cumpla todos los estándares de calidad, de seguridad, pero si no hay demanda de usuarios, prácticamente no tendrían a quién prestar el servicio y obviamente nunca van a poder recuperar la inversión que en este caso se realiza. En el tema de tecnología disponible de los productores, regularización del gobierno, son aspectos que también inciden directamente en el tema, por ejemplo, de tecnología. Sí, es un factor que ayuda, por ejemplo, bastante al tema de poder controlar básicamente la desviación, por ejemplo, de fondos que puede existir. En ese sentido, sobre todo, ejemplo, para ser tal vez más explícito ahí, en el transporte interprovincial. Ya, ejemplo, el operador sabe cuántos boletos se vendieron, pero no sabe en el transcurso cuántos
se subieron y cuánto es el valor que básicamente recibió. Entonces, dentro del transporte público urbano sucede algo similar, ¿sí? No se sabe prácticamente a la final, por ejemplo, cuántas personas se subieron y de las personas obviamente que abordaron la unidad, cuántos fueron tarifas completas, cuántos fueron diferenciadas, es decir, cuántos fueron niños, cuántos fueron tal vez personas adultas. Entonces son aspectos que en el tema de tecnología pueden ayudar o ayudan bastante justamente a tener ese control y que obviamente el transportista o quien controla básicamente al transportista pueda sentir mayor seguridad y pueda el transportista transmitir esa seguridad. Eso reflejado en qué? En que básicamente no haya esa disputa de pasajeros, en que el correteo entre unidades por ganar pasajeros durante su recorrido. ¿Okay? El tamaño de la población y las actividades potenciales del usuario. Dentro de las características asimismo de la oferta está el costo de producción, depende de dos factores. La relación técnica entre los insumos y la cantidad del servicio producido. Básicamente dentro del transporte es el tema de la inversión que básicamente se necesita, temas de mantenimiento como tal a la unidad, ¿sí? La relación económica entre los insumos y sus precios, es decir, o sea que sea equilibrado. ¿Cuánto yo invierto? ¿Cuánto me cuesta a mí adquirir una unidad? ¿Cuánto gasto en mantenimiento? ¿Qué gastos nomás tengo al mes? ¿Ya? ¿Y cuál es el nivel que yo recibo o cobro por la tarifa si corresponde a ese nivel de ingresos? Obviamente para no tener una pérdida. ¿Ya? Las compañías de transporte como empresas multiproducto, en este sentido, incluso dentro de todas las ciudades, me parece, no existe como tal una sola cooperativa. Existen al menos una, dos, tres cooperativas. Es decir, todas pueden prestar el servicio de transporte público urbano, pero las unidades corresponden, ejemplo, a diferentes cooperativas o compañías como tal. En el caso aquí de Riobamba, el Sagrario, Puruá, Calpi, son algunas de las cooperativas que tienen. Obviamente todas forman parte del transporte público urbano, pero las diferentes unidades corresponden a una cooperativa diferente. Eso sucede, creo que en la gran mayoría de ciudades. Bueno, en el caso de Daule solamente tenemos la Lojas Trans. Tal vez con el tiempo va creciendo la ciudad, ¿sí? Y tal vez va a incrementarse una línea de transporte que no asegura que sea de la misma operadora, de las Lojas Trans, ¿sí? Entonces, el atractivo de los servicios de transporte público, la facilidad de localización, conectividad con la red de transporte y estructura de la tarifa. Creo que se me va a acabar el tiempo. Me queda menos de un minuto. Bueno, esta parte final. El atractivo justamente de servicios de transporte público es básicamente el apoyo que se pueda tener por parte de sistema tecnológico. Aquí están, claro ejemplo de ello, lo que son los GPS, ¿sí? La facilidad con la que se puede controlar, se puede saber con exactitud, la ubicación, velocidad, cumplimiento de horarios, de pronto excesos de velocidad, ¿sí? O cualquier novedad que se pueda presentar, incumplimiento o cumplimiento justamente ya que corresponde a la prestación del servicio. Y lo mismo en la estructura de lo que es ya la tarifa. Este tema de la tarifa es un tema un poco extenso, ¿sí? Porque se analizan varios factores, ¿sí? Tanto como es demanda,